Soy Rafael Sánchez Sauz, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, y vamos a continuar con el segundo capítulo de esta serie en la que intentamos dar una visión general sobre los acontecimientos que suceden en España y que a lo largo de la Edad Media y que de hecho configuran a España como nación. En el primero de estos capítulos hemos hablado algo acerca de lo que significó el reino visigodo y también cómo se produce el fin de este reino y la conquista musulmana. Ahora vamos a tratar otro asunto directamente relacionado. ¿Qué es lo que pasa una vez que se produce el establecimiento de esta nueva realidad, que no es solamente una realidad política, una realidad social, sino que es un cambio profundo de civilización, el más radical que se haya producido nunca en la historia de España, con el establecimiento de Al-Ándalus? Hay que decir que desde los primeros momentos de la conquista musulmana, quizá el elemento o la palabra que podría definir mejor lo que sucede en el conjunto de España como consecuencia de esa conquista, la palabra que definiría, englobaría la situación general y de la que se tardó mucho en salir, es la palabra desvertebración. Se produce una honda y profunda desvertebración, en primer lugar territorial. Tuvieron que pasar más de 700 o 800 años para que bajo otra forma totalmente diferente ya, bajo otro régimen, se produjese esa unidad territorial de la península que sí que habían conseguido en su momento los reyes godos. Se produce además también una profunda desvertebración social, porque no hay que olvidar que el proceso de conquista fue seguido de la introducción en España de grupos importantes, fundamentalmente bereberes, pero también de origen oriental, árabes o gentes del mundo musulmán, no necesariamente de la península arábiga, que se establecen en España en las décadas siguientes. Y eso da lugar también a una situación de profundo fraccionamiento social, como ahora después veremos. Hay también una desvertebración desde el punto de vista religioso. La unidad católica que había sido propia del reino visigodo desde el año 589 hasta su final, se ve también eliminada a través de la creación de esta nueva realidad musulmana, islámica, que va a tardar, sin embargo, muchísimo en imponerse al conjunto de la población. Tenemos que pensar que todavía hacia el año 950 más de la mitad de la población de Al-Ándalus, no hablemos de los territorios cristianos del norte, seguía siendo cristiana. Por lo tanto, durante muchos siglos, lo que hay es una situación, podríamos decir, de pluralidad religiosa que, entendida en los términos de la época, también tenía que ver con una situación de conflictividad. Así nos encontramos con una conflictividad de tipo político, consecuencia de que no existe un dominio en ningún momento de todo el territorio previo de la monarquía visigoda, con un conjunto de conflictos de tipo social y étnico que oponen no solamente a la población autóctona frente a los invasores, sino también a estos entre sí, porque existe una enorme rivalidad y enemistad desde los primeros tiempos y hasta prácticamente el final de Al-Ándalus entre los grupos de procedencia árabe y los grupos de procedencia bereber, que en muchos casos da lugar a situaciones de verdadera guerra civil interna, y además también dentro de los grupos dominantes árabes, conflictos a veces muy potentes de base tribal, que son la consecuencia de esas enemistades y problemas que venían ya desde la Arabia preislámica en algunos casos, ¿no? Así que si algo caracteriza Al-Ándalus desde los primeros momentos y hasta que se establece, ya en la época del califato, una situación de dominio total por parte de los califas y de Córdoba, de los omeyas, de la situación, es una tremenda y durísima conflictividad. En medio de todo eso, tenemos que preguntarnos por la suerte de la población hispana, de la población sometida. Como comenté en el primero de los capítulos, buena parte de esa población se había encontrado la necesidad de establecer pactos que garantizaron su supervivencia y sus derechos elementales en la nueva situación política, social, institucional, religiosa, etc.
Esos pactos los podemos englobar todos en el estatuto que dentro del Islam se concede a los pueblos de origen cristiano o judío sometidos al Islam, el llamado Estatuto de Dhimma o Protección. Puede decirse que la inmensa mayoría de la población de Al-Ándalus, que era cristiana y en una pequeña fracción era judía, vivió sometida bajo ese Estatuto de Dhimma que la minoría musulmana, pues, ofrecía como protección y al mismo tiempo pues, ejercía su poder a través de él sobre el resto de la población. ¿En qué consiste el Estatuto de Dhimma? Porque esta es la clave, ¿no?, de todo lo que podríamos llamar la posible convivencia, y ahora hablaremos de ello, entre las distintas religiones y las distintas comunidades en Al-Ándalus. La esencia del Estatuto de Dhimma tiene que ver con un hecho. Todo territorio conquistado por el Islam, la población, si no es cristiana o judía, es decir, población pagana, etcétera, tiene dos posibilidades: o se convierte al Islam, o es expulsada, esclavizada o es eliminada. Se hace una excepción con cristianos y judíos, pues en virtud de lo que ya fue el trato establecido por el mismo Mahoma a estas comunidades, a las cuales se les concede el poder seguir viviendo en una tierra que ya no se considera que es suya, sino que es propiedad de la umma, de la comunidad musulmana, y a cambio de la cual, de ese privilegio de poder seguir viviendo en una tierra que es musulmana, pues tienen no solamente que someterse y reconocer el poder musulmán, sino al mismo tiempo aceptar todo un conjunto de limitaciones pues, a sus derechos y al hecho de vivir a partir de ese momento pues como digamos en una situación de segregación, en una situación hasta cierto punto marginal, y que desde luego implica toda una serie de medidas de carácter limitador que se expresan tanto en la vida cotidiana como en sus derechos jurídicos, judiciales, fiscales, familiares, etc. La esencia del sistema consiste en el reconocimiento de que el Islam es la religión dominante y los musulmanes, como consecuencia de practicar esa religión, están siempre en un escalón superior en todos los órdenes de la vida. ¿En qué se transforma esto? Si vamos a la vida cotidiana, pues podemos encontrarnos pues, con situaciones que hoy nos parecerían tan inaceptables y tan impropias, pues, digamos, de la dignidad humana, como el hecho de que en cualquier circunstancia de tipo social o personal, el cristiano o el judío que se encontrase ante un musulmán tiene que dar muestras claras y evidentes de esa sumisión ante esa otra persona. Por ejemplo, en una reunión donde hubiese personas cristianas o judías, entra un musulmán, todo el mundo debe levantarse y se le debe ceder el mejor asiento como signo de reconocimiento. Si se anda por la calle y se tropieza, uno se cruza con un musulmán, hay que cederle el lado favorable. No se puede uno dirigir a un musulmán a no ser que él te lo conceda, y desde luego no se le puede abordar pues, de ninguna forma. No se puede tener a ningún, no ya esclavo musulmán, que eso sería impensable, sino ni siquiera a personas a servicio directo de cristianos o judíos que sean de religión musulmana. No se puede habitar en casas que sobrevuelen o estén por encima, tengan más altura de casas de musulmanes. No se puede, por supuesto, bajo ningún concepto, y esto es una gran novedad, portar armas de ningún tipo. Estamos hablando de sociedades esencialmente guerreras, en las cuales la posesión de armas era además también pues, un elemento de una garantía de la seguridad de las familias, de las comunidades, etc. No se puede montar a caballo y cuando se monta a caballo no se puede hacer a manera masculina, sino que se tiene que hacer a mujeriega. O sea, es todo un conjunto de medidas que lo que tienden es a asegurar que en todo momento esa población sometida reconozca hasta en los más mínimos y elementales detalles que está por debajo de sus vecinos musulmanes. En segundo lugar, los derechos familiares. Un cristiano no puede casarse ni tener ningún tipo de relaciones jamás, bajo severísimas penas que llegan a la muerte, con una musulmana.
Sin embargo, los musulmanes sí pueden tener concubinas e incluso esposas cristianas. Esto es un aspecto, o judías, esto es una cuestión importantísima porque esto hizo que durante mucho tiempo, durante varios siglos, pues, en un momento en que la mayor parte de los musulmanes que llegan son hombres, pues tuviesen la posibilidad de expansión del Islam a través de estos vínculos, de estas relaciones familiares. Porque en el momento en que un hijo de un musulmán nace, necesariamente toda la prole ha de ser musulmana, no puede ser tal. Junto con eso y con esas limitaciones, pues tenemos también todo otro conjunto de limitaciones de tipo jurídico, importantísimas. En un tribunal no vale lo mismo el testimonio de un cristiano, un judío y de un musulmán, vale exactamente la mitad. Esto condiciona absolutamente porque el sistema procesal musulmán y todos los de la época pues, estaban basados en el testimonio, por lo cual hace pues, prácticamente imposible que un cristiano pues, pueda demandar y pueda preservar sus intereses en un tribunal islámico. Y junto con todo eso, además, hay unas limitaciones enormes a la propia práctica de la religión, en la que está totalmente impedida cualquier forma de evangelización. Y junto con eso, además, pues hay un trato fiscal totalmente digamos, negativo y muy perjudicial para los cristianos que pagan, o judíos que pagan cantidades muy superiores a las que pagaba pues, un súbdito musulmán. Sobre esta idea, que esta es la realidad que impera en Al-Ándalus, como en todo el resto del mundo musulmán durante todos estos siglos, pues lo que hay que preguntarse es cómo es posible que, sabiendo todo esto, pues se pueda mantener el mito pues, de la suave y amable convivencia entre las distintas religiones, entre las distintas culturas. Este es un mito surgido pues, con otros fines, ¿no? Y con intereses que se han convertido ya hoy claramente de tipo político por un lado y por otro pues con una intención pues digamos de migratoria hacia el cristianismo, a quien se considera pues el responsable de la desaparición pues de ese paraíso que se nos pinta, sin embargo no tiene en cuenta nunca cuál era la realidad de la vida de las distintas comunidades religiosas y de las distintas comunidades étnicas en Al-Ándalus. Yo creo que es un tema que conviene que tengamos muy en cuenta para explicarnos después, como veremos en los próximos capítulos, el porqué también, la razón honda de ese fenómeno que llamamos Reconquista.